Este tipo cumplió 16 años en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos de América, sin visitas conyugales, sin contacto físico con su esposo, y cuando lo liberaron, ella lo recibe con un embarazo de 8 meses. Y ahora, 10 años después, se niega a hacer una prueba de ADN. Y la razón te va a dejar helado. Y no solo te va a dejar helado por el embarazo imposible, es que en esta historia de amor revolucionario hay un cadáver, hay un hombre que se cayó. Y ojo, lo digo con unas comillas gigantes, se cayó de un 9º piso en La Habana justo antes de que estallara la noticia. Un nombre que la dictadura borró del mapa para proteger la foto perfecta. El nombre de este tipo es Gerardo Hernández Nordelo. Gerardo tiene 49 años cuando esta historia explota en diciembre del 2014. Gerardo no es un tipo cualquiera, es el líder de la red Avispa, usaba alias de Manuel Viramontes y trabajaba como artista gráfico en Miami. Nadie sospechaba que era un espía. Pero en septiembre de 1998, el FBI lo arrestó a todos y ¡boom! La red Avispa fue desmantelada. Mataron a Gerardo y a otros 4 espías. En el 2001, Gerardo fue condenado a 2 cadenas perpetuas más 15 años. Gerardo fue enviado exactamente a una prisión federal en Lompoc, en California. Una prisión de máxima seguridad. Y ahí es donde pasó los siguientes 16 años de su vida. El cargo más grave fue conspiración por cometer asesinato por su presunto papel en el derribo de 2 avionetas del grupo de hermanos al rescate en 1996, donde murieron 4 pilotos cubanos americanos. Y Gerardo estaba casado con Adriana Pérez O'Connor. Y Adriana trabaja para los servicios de inteligencia cubanos. Y por eso las autoridades estadounidenses le habían prohibido visitar a su esposo en prisión. Así que durante 16 años, Gerardo y Adriana no tuvieron contacto físico. Nada, cero. Solo cartas y llamadas telefónicas ocasionales. Y aquí está la cosa. Adriana tiene 44 años en el 2014 y su reloj biológico estaba corriendo. Y entonces Adriana se quedó en Cuba, esperando, escribiendo cartas, llamadas telefónicas cuando podía, pero sin poder tocar a su esposo, sin poder abrazarlo y sin poder estar con él. Quédense con esta idea porque es muy importante cuando la historia avance un poco más. Y los años pasaban y Adriana envejecía y los sueños de tener un hijo con Gerardo se desvanecían. Y mientras Gerardo estaba en prisión, Cuba estaba haciendo una campaña internacional masiva para liberar a los 5. Protestas, peticiones, presiones diplomáticas, de todo. Quédense con este dato también porque más adelante va a ser muy importante para el desenlace de esta historia. Pero en Estados Unidos Gerardo era un criminal condenado por conspiración, por cometer asesinato, y no había ninguna indicación de que fuera a ser liberado hasta que llegó el 2014. Y ¡boom! Gerardo es liberado. Después de 16 años en prisión, finalmente libre. Y las cámaras de la televisión estatal cubana transmitieron en vivo la llegada de Gerardo a La Habana. La dictadura cubana celebra el regreso de sus héroes. Y entonces Gerardo baja del avión, abraza a Raúl Castro y abraza a otros funcionarios del gobierno y luego abraza a su esposa Adriana. Y las cámaras no pudieron ocultar lo evidente. Adriana estaba embarazada, muy embarazada, como alrededor de 8 meses. Y entonces Cuba entera se preguntó, ¿cómo diablos está embarazada su esposa? Y ¡boom! Cuba entera explotó en rumores. Y entonces, unos días después, Gerardo aparece en un evento público con Adriana y una periodista de la televisión estatal le pregunta sobre el embarazo. Probablemente había sido autorizada. Y Gerardo sonríe y dice, todos están preguntando y nos divierten mucho los comentarios y las especulaciones. La realidad es que tuvimos que mantenerlo en secreto. No podemos dar muchos detalles porque no queremos lastimar a las personas que estuvieron de buenas intenciones. Y entonces dice, una de las primeras cosas que se logró en este proceso fue esta, y señalando al estómago de su esposo. Tuve que hacerlo por control remoto, pero todo salió bien. ¿En serio? ¿Control remoto?
¿Esa es la explicación oficial? Lo único remoto aquí es la verdad. El contacto físico estaba ahí mismo, en el vedado, y tenía nombre y apellido, pero no nos adelantemos todavía, que esa parte de la historia viene ahorita y está fuerte. Y entonces, unos días después, medios estadounidenses empiezan a reportar la historia real, o por lo menos la historia que cuentan ellos. Y la historia es esta, y te la voy a decir ahora. Durante las negociaciones secretas entre Estados Unidos y Cuba para el intercambio de prisioneros, la dictadura cubana hizo una petición humanitaria. Adriana Pérez quería tener un hijo con su esposo antes de que fuese demasiado tarde. Y el senador Patrick Leahy, que estaba involucrado en las negociaciones, se reunió personalmente con Adriana en La Habana en el 2013. Y Adriana le explica su situación. Y el senador y su esposa, que es enfermera, se conmovieron. Y entonces el senador habló con las autoridades estadounidenses y dijeron: ok, vamos a facilitar esto. Y aquí está cómo supuestamente funcionó. Primero, recolectaron una muestra de esperma de Gerardo en una prisión de California. Transportaron la muestra en un contenedor criogénico especial a Panamá, no directamente a Cuba, para mantenerlo en secreto. Adriana viajó a Panamá, se sometió a un procedimiento de inseminación artificial y, según varios reportes, el primer intento falló. Pero el segundo intento sí funcionó, realizándose meses después que funcionó. Y ¡boom! Adriana quedó embarazada. Y el 6 de enero del 2015 nació Gema Hernández Pérez. Esa es la versión oficial. Inseminación artificial facilitada por el gobierno. Pero aquí está la cosa. Hay muchas personas en Cuba que no se creen esa historia para nada. Y entonces, en las calles de La Habana, la gente empezó a hablar. Y lo que dicen es muy diferente de la versión oficial. Y la teoría que circula es esta. Adriana traicionó a Gerardo, tuvo una aventura, quedó embarazada y la dictadura cubana inventó la historia de inseminación artificial para salvar la imagen del héroe nacional. Piensen esto, que ya te lo dije anteriormente. Gerardo es un símbolo de la revolución, es un héroe, su cara está en todos los carteles. ¿Cómo va a quedar el régimen si se descubre que su esposa lo traicionó mientras él estaba en prisión? Mal, muy mal, porque destruiría la narrativa del héroe fiel y la esposa leal esperando por 16 años. Y entonces, según esta teoría, el régimen inventó la historia de inseminación artificial y que había convencido a los Estados Unidos para confirmarla, porque Estados Unidos también quería que las negociaciones se vieran bien. Pero no dieron detalles específicos, no dijeron exactamente cómo se hizo, no mostraron documentos, no mostraron evidencia. Solo dijeron: sí, lo facilitamos. Y eso hace que mucha gente se pregunte: ¿realmente pasó? ¿Es una historia inventada para cubrir una traición? Pero no termina ahí, porque en los años siguientes empiezan a circular rumores de que Gerardo se niega a hacer una prueba de ADN con su hija Gema. Y la gente empieza a preguntar: ¿por qué? Si realmente es tu hija, ¿por qué no haces las pruebas y callas todos esos rumores? Pero espera, que esto no termina ahí, porque hay más inconsistencias en esta historia oficial. Cuando empiezas a analizar la historia oficial de la inseminación artificial, hay cosas que no cuadran. Ok, vamos para allá. Según la historia oficial, la inseminación artificial se hizo en el 2014, probablemente a principios de año, y Gema nació el 6 de enero del 2015. Eso significa que Adriana quedó embarazada alrededor de abril del 2014. Pero es que las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba para el intercambio de prisioneros eran ultra secretas. Nadie sabía qué estaba pasando y no había ninguna garantía de que Gerardo iba a salir liberado. Y entonces, ¿por qué Estados Unidos facilitaría una inseminación artificial para un prisionero que estaba cumpliendo 2 cadenas perpetuas sin ninguna garantía de que iba a ser liberado? No tiene ningún sentido. La segunda inconsistencia, el costo y la logística. Transportar un esperma congelado de California a Panamá requiere un equipo especializado, contenedores criogénicos, permisos, coordinación entre múltiples agencias. Y según estimaciones, el costo total de esta operación habría sido entre $8,000 y $12,000. Y según reportes, fueron la dictadura cubana quienes pagaron. Pero aquí está la pregunta.
¿Por qué la dictadura cubana gastaría miles de dólares en una inseminación artificial para un prisionero que no tiene ninguna garantía de ser liberado? A menos que ya supieran que iba a ser liberado, a menos que las negociaciones ya estuvieran muy avanzadas. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no esperar a que Gerardo fuera liberado y hacer la inseminación después? O esperar que tuviera relaciones y se ahorraban $12,000. No hay fotos del procedimiento, no hay documentos públicos, no hay testimonio de los doctores que supuestamente hicieron la inseminación en Panamá. Todo lo que tenemos es las palabras de la dictadura cubana, es la palabra del gobierno estadounidense y es la palabra de Gerardo y Adriana. Pero no hay evidencia física. Y eso hace que mucha gente dentro de la isla de Cuba se pregunte, ¿realmente pasó o es una historia inventada? Y aquí es donde entra el fantasma que nadie quiere mencionar, Armando Báez, un psicólogo clínico del MININT asignado para dar soporte emocional a las esposas de los espías. Y vaya si dio soporte. En los bajos fondos de La Habana se sabe que Armando y Adriana tenían una relación que ocultaban del público. Él fue quien estuvo ahí en un momento clave durante esos 16 años de frío. Pero cuando se anunció el regreso del héroe, Armando se convirtió en un problema. Sobraba en la ecuación. ¿Y qué pasó? ¡Boom! Edificio de línea ya en el Vedado, piso 9. Justo antes del regreso de Gerardo y con el embarazo ya evidente, Armando, y escuchen bien el sarcasmo, Armando se cae accidentalmente al vacío. Y lo digo muy entre comillas. Esto no es nuevo, es el guión de siempre. Acuérdense de Fidelito, el hijo mayor del propio Fidel Castro. Otro que, y pónganle comillas gigantes, se suicidó misteriosamente. ¡Boom! Y se acabó el problema. Parece que en Cuba, cuando le estorbas a la cúpula, siempre terminas cayéndote de algún lado. Y ojo, esto no es solo un rumor de esquina. Hubo medios y periodistas independientes que documentaron el suceso en su momento. Exoficiales cubanos de inteligencia dijeron hoy a América Noticias que Armando Báez, el psicólogo del MININ que recibió la misión de atender a las 5 familias de los espías poco después del juicio de Miami, sostuvo una relación sentimental con Adriana Pérez y que después de presiones del gobierno se suicidó lanzándose del 9º piso del edificio de inteligencia de línea A en el Vedado. Gerardo se niega a hacerse una prueba de ADN porque sabe que si la hace, la verdad va a salir. Y la verdad es que fue traicionado. Como decimos en Cuba, le pegaron los tarros. Y aquí es donde estamos. Gerardo Hernández, héroe nacional de Cuba para ellos, líder de la reavispa, el hombre que pasó 16 años en prisión por la revolución, probablemente fue traicionado por su propia esposa. El régimen inventó una historia de inseminación artificial para cubrir el escándalo. Pero la verdad es que Gerardo sigue siendo tremendo tarrú. Y entonces, esa es la historia completa de Gerardo Hernández y el embarazo imposible. El espía cubano que pasó 16 años en prisión sin recibir visitas conyugales, la esposa que supuestamente lo esperó fielmente, el embarazo que apareció de la nada, la historia oficial de inseminación artificial que no tiene evidencia y la negativa de hacerse una prueba de ADN que lo diga todo. Piensa en esto. Si tú fueras Gerardo y realmente fueras el padre biológico de Gema, ¿no te harías una prueba de ADN? ¿No querrías callar todos los rumores? ¿No querías demostrar que la historia oficial es la verdad? Por supuesto que sí. Cualquier persona lo haría. Pero Gerardo no lo hace. Y la única explicación lógica es que sabe que si se hace la prueba va a salir que no es el padre. Bueno, si ya se gastaron $8,000 a $12,000 para inseminación artificial, hacer una prueba de ADN no debe ser tan costosa. Eso significa que fue traicionado, que mientras él estaba cumpliendo 2 cadenas perpetuas en una prisión de máxima seguridad, sacrificando su vida por la revolución, la mujer lo estaba tocando por detrás. Si esta historia te impactó, si crees que es importante que la gente sepa la verdad sobre Gerardo Hernández y el embarazo imposible, te pido que compartas este video, compártelo con todo el mundo dentro de la isla de Cuba, compártelo con la comunidad cubana en Miami y déjame en los comentarios, ¿crees que Gerardo es el padre biológico de Gema o crees que fue traicionado? ¿Por qué crees que se niega a hacerse una prueba de ADN? Porque esta historia no termina aquí. Gema está creciendo y algún día
ella va a tener preguntas y algún día la verdad va a salir completamente. ¿Y ustedes? Van a seguir esa historia aquí, en el mundo de Darwin, donde exponemos las mentiras de las dictaduras, donde cuestionamos las narrativas oficiales y donde la verdad siempre encuentra su camino. Recuerda esto, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Tarde o temprano, todas las verdades salen a la luz. Así que nos vemos en un próximo video.